para empezar, antes de hablar, que sería decir una palabra, algunas palabras, como decía. Para empezar por el principio, digamos, la pregunta sobre la formación y demás, yo te la haría en el plano de cuáles serían los momentos claves, los momentos importantes de la formación, los momentos que aún hoy siguen empezando o que empezaron fuerte y después fueron parte de una discusión interna y demás, ¿no? Eso me parece que sería bueno verlo. Hola. Bueno, antes que nada quiero agradecer a la Sociedad Central por esta invitación. Realmente es un gusto enorme estar acá entre ustedes y con Pancho. Cuando supe que mi entrevistador era Pancho me quedé más tranquilo. En realidad es uno de los más difíciles, pero bueno, es conocido por lo menos. Para responder a tu pregunta, Pancho, te diría que hay tres momentos muy claros, importantes. Diría cuatro. El primero, evidentemente, es la uva. En un momento de la uva muy difícil por las razones que conocemos, pero todavía el recuerdo de un momento en la UBA muy intenso. Digamos que la educación masiva tiene la ventaja que uno se siente abandonado por la institución y busca contactos en los estudiantes y se arman como equipos de autodidactas que van también a buscar de una manera muy intensa una formación, que por ahí en ese momento evidentemente no lo teníamos en la facultad. Así que lo recuerdo de todas maneras como un momento muy, muy intenso. Pero justamente el momento de la uva se combinó con otra cosa muy, muy importante, que fue la escuelita, y ahí Pancho es uno de los protagonistas. Digamos que en ese entonces los fundadores de la escuelita, que eran Tony Díaz, Hugo Solsona, Rafael Viñola y Ernesto Katzenstein, contaban con un grupo de asistentes de lujo, entre los cuales estaba Pancho. O sea que ahí fue en realidad, aprovecho para, ya que estamos un poco en biografía, contar que ese fue el momento que nos conocimos. Y para mí ese fue un momento clave, digamos que toda esta sed de buscar un camino en la arquitectura y una reflexión más profunda, ahí apareció un momento donde toda esa sed fue saciada y encontramos como un foro de discusión que fue muy, muy importante. Y que aparte, personalmente, me marcó toda la vida, porque si tengo que seguir con momentos importantes, el momento siguiente, bueno, antes de pasar al siguiente, quiero mencionar, para seguir en orden cronológico, lo que fue mi experiencia en el estudio Cucurec con Ernesto Katzenstein. Tuve la inmensa suerte de trabajar con Ernesto durante varios años en el estudio Cucurec y creo que eso también me ha marcado profundamente. Pero el paso siguiente y el último de estos cuatro tal vez fue Estados Unidos, la Universidad Yale, curso de posgrado, donde creo que para un poco venir a la escuelita, creo que en la escuelita fue donde me armé, donde encontré mis armas, y en Yale fui un poco a defenderme con las armas de la escuelita. Digamos que Estados Unidos era la gran intriga, era probarse en el mundo, pero me parece que Argentina en ese momento, a pesar del clima difícil que se vivía, había como una especie de cultura arquitectónica muy fuerte y la escuelita como me dio un poco esas armas con la cual ya tenía una identidad. Y creo que Estados Unidos fue también una discusión con otra gente de otras partes del mundo, donde uno defendía eso que había mamado, digamos, en ese momento. Pero no fui a buscar a Estados Unidos, no fui a completar, sino ya a lanzarme a defender esa identidad que teníamos en Argentina. Pero yo te repreguntaría sobre ese mismo tema. ¿Qué, digamos, en cada uno de esos momentos que vos señalás, por qué lado te pegó? O sea, ¿qué ideas o qué en particular qué experiencia? Yo cuando estaba pensando estas preguntas y demás, por supuesto que aparecía la figura de Ernesto, ¿no? Katzenstein, que para mí también ha sido central. ¿En qué aspecto, por ejemplo, en el caso de Ernesto,
la experiencia en Cocuré, más allá, no solamente Ernesto. Yo creo que la influencia de Ernesto ha sido como tan profunda que evidentemente se pueden escapar cosas, pero si lo agarro de diferentes puntos de vista, sea un recorte muy simplista del tipo de arquitectura, digamos, de Ernesto mamé una arquitectura moderna, en pleno posmodernismo, y creo que para atravesar el posmodernismo de esa época con una posición moderna, había que tener a alguien como Ernesto al lado, que era un poco una persona en el fondo que tenía una militancia por esta cosa moderna en la cual él creía a ultranza, que trabajando a su lado era como que uno quedaba convencido que esa era la verdad, que ese era el camino, y todo lo que podía pasar afuera no era la vida, digamos, como que Ernesto, a pesar de que ha tenido una faceta, digamos, de cierta debilidad, para mí ha sido el hombre fuerte, era como que esa especie de posición de Ernesto personal, comprometido con la modernidad y comprometido con lo argentino, esa visión a la vez como muy local, pero con todas las cosas buenas que pueden pasar afuera, fue como muy marcante, una posición intelectual y cultural muy fuerte en lo que yo pude aprender de Ernesto en ese momento. No sé si en ese sentido. Sí, en ese sentido. Y en el caso de Estados Unidos, ¿con quién te peleabas? En Estados Unidos, digamos, sobre todo en la Universidad de Yale, era una cosa como muy ecléctica, que tenía, por supuesto, las ventajas del pluralismo. Uno tenía acceso un poco a diferentes maneras de ver la cosa. Pero, digamos que la figura de ese momento era James Stirling, pleno postmodernismo, gente como Isozaki, el mismo César Pelli. Una cosa que uno la sentía como muy ajena. Aparte, de alguna manera, uno tenía ideológicamente esta cosa latinoamericana de periferia, donde uno quería afirmarse sobre los valores de la periferia y ya empezaba a decir que, bueno, uno no aceptaba la condición de inferioridad. O sea, gran parte de la lucha era una posición previa, digamos, no es simplemente un análisis de las lecturas de allá, sino una toma de posición de cultura periférica. Está bastante claro eso. Que Ernesto representaba eso, representaba la modernidad, el perfil bajo frente a esta especie de vorágine de consumo postmodernista. Era toda una posición periférica y cultural, digamos, muy, no diría argentina, porque en Argentina no sería justo definirla como esa posición. En Argentina había dos posiciones, estaba esta y después había una posición mucho más facilista para consumir todo lo que estaba pasando afuera, que uno tampoco compartía definitivamente. Decime, te voy a hacer una pregunta medio tramposa, porque yo no recuerdo el número exactamente, pero me parece que era 500. Que cuando empezó ese primer año en la escuelita, se hacían entrevistas, era un grado de petulancia gigantesco, porque además había admisión. Y yo recuerdo que una vez Ernesto Castells, yo trabajaba con Ernesto, y una vez, por ejemplo, había 5 candidatos y él hubo 2 a los cuales no admitió, quedaron 3, digamos, era bastante disparatado. Pero de todas maneras el procedimiento existía. Y recuerdo la ficha que presentó Ignacio, y cuando se decía, bueno, ¿qué otras características? Y era un chico, estaba en cuarto, quinto año. ¿Le parece que tiene usted como para que nosotros lo aceptemos como esta candidatura para hacer la experiencia? Y él puso que él tenía 500 libros de arquitectura. Entonces la pregunta, que es medio maledetta, es si te acordás de haber leído alguno y de esas lecturas, ¿qué podría haber sido fuerte? Sí, y además, perdón, agrego otra cosa, que es que para mi enorme sorpresa, recuerdo volviendo de la escuelita a Retiro, iba no sé cómo, caminando, y
y yo que me sentía en el desierto del Sahara, con las cosas que había venido, que había visto en Italia, Ignacio me dijo que había leído Teoría de Historia de la Arquitectura de Manfredo Tafuri, año 77, que yo recuerdo habérselo dado a leer a Ernesto Kastelstein, y después de unas vacaciones me lo devolvió y me dijo, no entendí nada, y así que no lo había terminado de leer. Y Ignacio, además lo había leído, porque yo recuerdo haber discutido, charlado de los temas, o sea que, eso, ¿qué había en esas lecturas? Bueno, digamos que de los 500 habría muchos para mirar y menos para leer. Muchas revistas era, digamos, habré magnificado la cifra, pero es verdad que tenía muy pocos gastos y trabajaba mediodía y me gastaba mi sueldo en libros. Y ya al final compraron más baratos para aumentar el número sin preocupación en la cantidad. Pero curiosamente después nunca tuve la manía de coleccionar. Ahora no soy de... Algunos lindos libros tengo, pero... Bueno, el estudio tiene... Pero perdí esa... Era una especie de vorágine de querer abarcar todo lo que ocurría. Pero efectivamente con respecto a los libros, otro libro de la época que también nos marcó fue el de Venturi. Complejidad y contradicción en la arquitectura, y Tafuri era el otro texto importante. Lo de Venturi era una cosa muy linda porque era como un texto muy arquitectónico, fácil de leer, pero con una introducción a la teoría. Realmente era con ejemplos y un poco de historia, repartido un poco la historia de la arquitectura en general. Era muy lindo ejercicio de introducción a la teoría. El cambio de Tafuri efectivamente era como muy pesado, pero lo de Tafuri creo que ha perdurado porque, digamos, a pesar de que no... Es una cuestión muy difícil, digamos que nunca tuve una formación en ese sentido, porque toda la beta filosófica neomarxista de Tafuri no era algo que pertenecía a mi educación previa, secundario, ni tradición cultural, familiar y otras cosas, pero creo que hacía una cosa muy, muy fuerte, toda esta cosa nihilista, que todavía la tengo, digamos, es curioso, digamos, que no... Con Pancho siempre nos reímos porque Pancho es un ateo empedernido, yo soy un religioso recalcitrante, y nos encontramos en un punto, como diciendo que todo esto en definitiva es lo mismo, que hay como una comunión espiritual donde si uno ve el mundo y arranca donde arranque, si uno lo ve a fondo, terminamos un poco todos en lo mismo. Y creo que para mí Tafuri ha sido entrar a la arquitectura con esa reflexión, inclusive diría una cosa más no teórica. Para mí la tosudez que tiene mi obra en parte se explica por ese postulado teórico tafuriano de no aflojar, de no creérsela, digamos, una cosa como muy rigurosa en cuanto a las posibilidades de expresión del lenguaje. No quiero entrar mucho en una cosa filosófica, pero creo que esa tosudez, que uno la puede interpretar no solamente tafurianamente, pero para mí creo que como el contexto teórico de mi obra se podría referir a eso, y creo que tiene que ver con estas lecturas y con la relación con Pancho, y sobre todo la relación con Pancho, porque la escuelita no era tafuriana por definición, era una cosa muy pluralista, pero creo que Pancho introdujo una línea, curiosamente con Ernesto, que no entendía Tafuri, pero que había, digamos, una comunión espiritual muy fuerte. O sea que sí, me parece que Tafuri existe, que está. Y ya que hiciste la alusión, y eso sí lo hemos conversado alguna vez, pero justamente me parece que sería interesante tirar de la piola, aunque no importa que sea filosofía o no sea filosofía, pero digamos, a mí una de las cosas que me parece interesante de tu trabajo es que no es un trabajo, y creo que eso es lo que le da consistencia, no es un trabajo ¿cómo se
decía recién, de salir a responder de alguna manera y tratar de ganar o lo que fuera, y punto, digamos. Contingente, ¿no? Cada vez cada respuesta es una respuesta que se acomoda a la demanda contingente, sino que al contrario, todo el trabajo está guiado, y eso es algo que a mí siempre me sorprendió y siempre he admirado, por una enorme rigurosidad, digamos, y creo, digamos, un enorme rigor en cómo tienen que ser las cosas. En ese sentido, creo que no podría ser así si no estuviera inspirado, porque creo que está en una manera de entender al mundo que tiene una base religiosa muy fuerte, y yo conozco además tu historia en ese sentido, creo que eso es importante. Y lo hemos conversado, pero me gustaría retomarlo eso, o sea, de qué manera esa forma tuya, o sea, esa manera tuya de entender a la religiosidad tiene que ver con el trabajo tuyo y el trabajo del estudio. Me costaría mucho hacer una relación entre religiosidad y el trabajo, digamos. Hay como una búsqueda muy profunda de lo esencial, digamos. Y me parece que lo religioso es una vía, como tantas, pero digamos, si a veces coincidimos entre ateos y religiosos es porque en el fondo hay un compromiso muy grande con encontrar el sentido, ahí está, encontrar el sentido a lo que uno hace. Y esa es la lucha de todos los días. Y cada uno... Pero además me parece que lo que vos haces no es solamente encontrar, porque quizás mucha gente dice, bueno, yo también busco un sentido, ¿no? Pero me parece que en el trabajo tuyo, y lo dijo la palabra Daniel antes, hay, yo sé que vos te problematiza la palabra, pero hay, diría, equilibrio, o puesto en otro plano hay una armonía, hay un orden, no sé si paz, porque me parece que no es paz, pero hay un orden que subyace a todo el trabajo y que creo que digamos, es una voluntad de orden, ¿no? De una voluntad de armonía, ¿o no? Sí, yo creo que sí, en ese sentido es como antiguo, humanista, no quiero decir pasado de moda, pero como tosudo en la permanencia de ciertos valores que por el otro lado uno siente que se van perdiendo. Pero estoy definitivamente aferrado a eso y creo que ya es un problema de identidad, no podría ser otra cosa. ¿Cómo se liga eso con algo que yo pienso que es un comentario que mucha gente haría viendo el libro, o que seguramente hace viendo tu obra, que diría a la manera dura o cruel porteña, o que podría seguramente algunos colegas en Suiza quizás lo hagan también, que dirían, bueno, pero es una obra comercial, son cosas comerciales, no, en definitiva son edificios. Digamos, ¿cómo se cose ese plano de las preocupaciones y con algo con esta, si querés, acusación, observación o comentario externo que podría venir de esa forma? Bueno, pero es algo comercial. ¿Entiende la pregunta? ¿No? O sea, no son, digamos, aquí no está el gran centro cultural de no sé qué, o en fin, el museo, hay museos y todo eso, pero no, son oficinas, hay escuelas, cosas como todos los días, ¿no? Me parece que hay una dimensión que, ya que estamos hablando de valores tradicionales y uno los asume plenamente, hay una dimensión moral, diría, profesional, digamos que a mí se me cae la cara de vergüenza si al cliente no le funciona el edificio. Digamos, eso es así, por más ambiciones que tenga como arquitecto artista, para decirlo de una manera brutal. Entonces, en principio, los límites de la profesión es, digamos, una cosa rigurosa profesionalmente, un servicio a un cliente, a una sociedad, y en ese margen estrecho que deja lo profesional, es como devanarse los sesos para encontrar sentido, para ir más allá, para encontrar ese arte, pero con un margen como muy estrecho. Y creo que
que en principio uno está jugado a lo profesional y el desafío es, digamos, la apuesta no es, bueno, vamos a dar el gusto y el cliente después, bueno, buscaremos otro. Es lo contrario, hay un compromiso y un poco la dificultad es encontrarle la vuelta en un estrecho margen de maniobra. Yo siempre digo, me gusta definirlo como que la arquitectura es una cosa que es como un estrecho margen entre lo banal y lo retórico. Si uno hace nada más que construcción, es estrictamente profesional, corre el riesgo de ser un edificio banal. Pero si uno se pone a guitarrear y darse muchas licencias, para mi gusto me salen cosas que son demasiado retóricas. Hay una represión inmediata para volver a buscar ese equilibrio. Ahora, ese equilibrio, por supuesto, lo pone cada uno. Algunos están mucho más lejos, pero por ahí para responder a la cuestión, creo que hay una base moral. No, digamos, no moral absoluta, porque yo no puedo, no me interesa moralizar, pero uno elige, como artista, argumentos, y creo que esa moral es a la vez un argumento real y un argumento estético, digamos. Esta relación entre la moral y la estética es muy borgiano. Digamos que hay una visión hasta estética de la moral. La moral tiene una dimensión que no es puramente moral, que se usa para la arquitectura. Ignacio, y en plan agarrar más las cosas, no sé, se me ocurre que sería interesante hacer un comentario sobre algunos nombres o figuras que tienen que ver con estas cosas, por la positiva y por la negativa, de manera que los arquitectos nos identificamos con aspectos de la obra de los colegas, ¿no? En ese sentido lo digo, con algunos, y eso me parece que nos va también definiendo, ¿no? La intersección de los perfiles que nos interesan o que rechazamos nos va definiendo, ¿no? Y ahí, en ese sentido, en esa dirección, por supuesto, porque lo hemos hablado también, digamos, empiezo por uno, Jacobsen, por ejemplo. Digamos, ¿por qué Jacobsen, digamos? Eso. Voy a poner otro. Suponiendo que Jacobsen estaría entre... Sí, lo está, evidentemente. Pero, no sé, yo creo que ahí no he reflexionado por qué una cosa y la otra. En todo esto hay una cosa también de gusto. Después, cuando uno analiza el personaje elegido intuitivamente, evidentemente hay una coherencia más fuerte, pero no sé por qué nuestra arquitectura es bastante escandinava. Y bueno, si tuviese que explicar racionalmente, pues puede ser una elección arbitraria, pero en el fondo esas cosas no ocurren. Me parece que lo que hay en la arquitectura escandinava es una síntesis muy linda entre lo que es el modernismo como lenguaje arquitectónico y encontrar también la expresión de los materiales, que es una cosa mucho más agarrada, es un regionalismo casi, y creo que eso, Bonnet es un poco también eso, digamos, o el Corbusier a partir de 37. Y acá no hago una especie de marco teórico, porque yo entiendo que en esto hay como mucho de gusto. Me parece que, aprovecho para decir que creo que es una cuestión de gusto y muy arbitraria, y en mi caso eso produce una arquitectura que soy consciente, siguiendo un poco con lo escandinavo y Jacobsen, que es un poco nostálgica. ¿Por qué? Porque en definitiva uno recurre al lenguaje de la arquitectura, inevitablemente. Digamos, no existe el arquitecto que crea su propio lenguaje. Algunos genios sí lo hacen evolucionar, pero generalmente uno elige su lenguaje. Y cuando elige el lenguaje, sabe que hay una cosa arbitraria con la cual va a tener que luchar por despegarse. Y me parece que mi lectura es un poco nostálgica y trato de despegarme. La manera de despegarme es cuando uno, más anclado está en el problema mismo, en la tecnología, que en el lugar y demás, más se libera de la referencia externa y puede neutralizar esa
esa referencia. Pero por ejemplo esto tiene el escandinavo, tiene la Prairie, Chicago, pero también es una cosa que está muy enraizada en la prueba misma, la obstrucción suiza además. En definitiva, uno está como manejando elementos de la historia prestados y después lo que trata es que adquieran coherencia y sentido en la obra nueva, de una manera plena, digamos. En lo que vos decís hay también una contracara, cuando vos decís nostalgia o decís conservador, la contracara es una especie de disconformidad con el presente, ¿no? O sea, si no, uno no sería nostálgico. En ese sentido, en la misma dirección que lo anterior, ¿por qué no Zaha Hadid, digamos? ¿Por qué no ese camino? Y la pregunta la hago, alguien podría decir, bueno, no todo el mundo hace o puede hacer eso, pero doy fe que una de las cosas que